Listo. Voy a empezar a compartir pantalla y para la presentación y ya comenzamos la clase de hoy. Listo. Entonces, aquí, listo. Ahí pueden ver mi pantalla ya con las Sí, diapositivas. profe. Listo. Entonces vamos a empezar. Por favor, tengan apagados sus micrófonos si no van a intervenir. Recuerden las reglas. Por favor, si quieren hablar, levantan la mano ahí en el chat y con mucho gusto les doy la palabra. ¿Listo? Entonces, ya podemos empezar. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una nueva clase de lógica matemática. ¿Qué está calentando tu comida, pues, Nicolás Amara? Vete, caramba. ¿Quién está calentando tu comida ahorita? ¿Cómo puedes hacer así con tu cría, con tu hermanita? Luciana, por favor, muteate. Por favor, gracias. Bueno, por eso les digo, por favor, apaguen sus micrófonos antes de las clases. Y bueno, igual, cada es del oficio, pero bueno, no pasa nada. Continuamos entonces. Bueno, les decía que soy su profesor en lógica matemática. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema de lógica y aplicaciones en la informática, así como sobre la formalización proposicional. Entonces, ya continuando con un tema que teníamos desde la clase pasada, que era lógica proposicional. Entonces, que la lógica en la informática, o también conocida como lógica computacional, es la lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Entonces, la lógica se extiende al núcleo o lo más profundo de la informática a medida que surge como una ciencia. Pues anteriormente, en los orígenes de la lógica no precisamente son computacionales, realmente surgieron a partir de la filosofía en Grecia, más específicamente a Aristóteles, Platón y otros filósofos que fundaron las bases de la lógica y la dialéctica como la conocemos hoy en día. Sin embargo, esta ciencia se fue formalizando aún más y fue adquiriendo más connotación entre las matemáticas. Por eso es que ahora en la era moderna se asocia más la lógica con la informática y más exactamente con las ciencias de la computación, porque estas relaciones son recíprocas. Debido a que la computación de la lógica o el uso efectivo de dispositivos análogos o digitales a partir del siglo XX como instrumentos para resolver problemas lógicos. Entonces, realmente es una relación de dependencia mutua entre las dos disciplinas, tanto la lógica como la informática, porque las dos se complementan muy bien. Por lo tanto, la lógica computacional es el estudio de las relaciones de la fundamentación de la lógica con respecto a la informática, tanto en la parte teórica como en la pragmática. ¿Sí? Entonces, bueno, hablando un poquito de historia, nos remontamos a los orígenes de la lógica computacional desde el siglo XIX, más o menos por allá en el año 1843, cuando la condesa Ada Lovelace y Charles Babbage fueron dos investigadores británicos eh, que quisieron investigar más sobre la máquina analítica y sobre cómo podrían llegar a una solución del problema en específico de los números de Bernoulli. Entonces, el Ada Lovelace ayudó a Babbage en una publicación de varias eh,
documentos de investigación en los que compila los hallazgos que tuvieron haciendo pruebas con esta máquina analítica. Por eso se toman como los co-creadores, aunque realmente la invención inicial la hizo el señor Babbage. Pero también ellos son considerados como los primeros programadores de la historia, aunque eso es discutible para algunos sectores de la academia y de la comunidad científica, pero la mayoría sí aceptan eso como un hecho. Bueno, ellos fundaron esas bases de la computación al mismo tiempo que un matemático compatriota de ellos también, pero ubicado en otra región de su país, George Boole, pionero en la lógica computacional, porque él fue el creador de la álgebra booleana, o como lo conocemos, álgebra de Boole. Entonces, esta teoría fue la base de la lógica matemática también como la conocemos hoy en día, los valores de verdad, las inferencias, las reglas para el tema de cálculo proposicional, todo eso y el cálculo de predicados, todo eso viene de, de los hallazgos y las contribuciones que el señor Bull también hizo. Entonces, todas esas bases fueron antes del siglo XX y realmente pues tengo que mencionar que todo eso de la parte práctica fue más notable desde un punto de vista análogo porque usaban máquinas que todavía no se asumían como digitales, sino fue hasta principios del siglo XX, más o menos por en los años 30, 40, cuando apareció el señor Alan Turing como inventor de la máquina de Turing, la cual se asume como la primera computadora de propósito general en la historia moderna y él también fue el pionero de la informática y de la criptografía. Como no sé si ustedes recuerdan que hace unos años salió una película, se llama Código Enigma, los invito a que la vean, por supuesto en sus plataformas de streaming si las tienen en alguna suscripción o bueno, no sé, búsquenla. Y bueno, la clave es que el protagonista de esa película es el mismo actor que interpreta al Doctor Strange en el universo de Marvel, bueno, el universo cinematográfico. Pero bueno, sin salirnos mucho del tema, él, él fundó las bases para las máquinas deterministas y también las máquinas digitales de propósito general. Entonces él se basó también en los teoremas de Kurt Gödel y de otros colegas de él, matemáticos también, para fundar las bases de lo que conocemos hoy en día eh, como eh, cómo funciona realmente un programa de computadora por detrás o en detalle. Entonces, después de él, surgió otro investigador eh, que se llamaba John von Neumann en el año 45, terminando la Segunda Guerra Mundial. Él propuso unos bosquejos para la arquitectura que lleva su apellido, ¿sí? Esta fue la base para la fabricación de las primeras computadoras ah, en esos tiempos que realmente se usaban para el gobierno y para el sector público. Todavía no se ha comercializado al por mayor las computadoras, no se ha llegado a ese punto eh, de que se masificara esa industria. Y pues en esos tiempos él también colaboró con el diseño de la supercomputadora ENIAC. Entonces, pues eso es una historia muy interesante porque en esa época también surgieron muchas supercomputadoras, surgió la UNIVAC, surgió la Mark I, 2, surgió IBM, la IBM 360, que también esa fue una de las primeras supercomputadoras notables
que usaban cintas magnéticas y eran unas bodegas gigantes, gigantes con cantidades de información impresionantes, pero ya se estaba notando que ya había una aplicación de esas teorías llevadas a la práctica con los hallazgos que encontraron estos científicos y que fueron los fundamentos de la lógica computacional aplicada a estos contextos informáticos, lo cual nos ha permitido, pues hoy en día, como ven, ya utilizar un dispositivo electrónico como una laptop, una tablet, un smartphone, pero los principios van a seguir siendo los mismos, o sea, eso no cambia con el tiempo. Todas las computadoras tienen esos principios sobre los que están fabricados y bueno, eh, hablando más de las aplicaciones que tiene la lógica en la informática, como lógica computacional, tenemos, por ejemplo, las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas pues se aplican mucho en circuitos electrónicos y en otras em, aplicaciones que no solamente están ceñidas a lo que es la parte funcional de las computadoras, que es el software, sino el hardware también, o sea, la parte física, la parte dura, la infraestructura como tal de estas máquinas. Entonces, esta es una aplicación porque se usa mucho en los procesadores o microprocesadores para tomar decisiones en tiempos súper ajustados y súper rápidos que van en fracciones de segundo prácticamente porque pues hoy en día las CPUs o incluso las GPUs que se usan para computación gráfica, pues tienen que funcionar a unas velocidades altísimas para poder cumplir con unos estándares mínimos de desempeño y de calidad. Entonces, por esa razón se utilizan también compuertas lógicas en lenguaje máquina, preferiblemente, o sea, un lenguaje que entiendan las computadoras y así optimizar el tiempo de respuesta. Entonces, y obviamente optimizan así recursos de cómputo, o sea, lo que son memoria RAM, disco duro, todo eso también influye mucho. Y bueno, un ejemplo de las compuertas lógicas viene siendo la compuerta NOT, que es como la negación de lo que está entrando, ¿sí? O sea, como cambiar el valor. Pues no es, las compuertas lógicas no son más que el manejo de unos y ceros, o sea, son un filtro. Realmente es como un filtro conversor, que lo que entra, pues sale diferente. Entonces, en este caso, pues parece que es el más sencillo de explicar, porque solo tiene dos entradas y tiene dos salidas. Entonces, en ese orden de ideas, pues es simplemente invertir los valores. Cuando entra uno, sale cero y viceversa. Entonces, es así de simple, aunque realmente en la práctica es un poco más complejo, pero es muy útil. Y bueno, otra aplicación que tiene es los paradigmas de programación de computadores. Por ejemplo, paradigma lógico predicativo, que es el más explícito y el más afín que puede tener a la lógica matemática. Eh, y también hay otro paradigma que es el funcional. Entonces, como que los están relacionados y hay muchos lenguajes de programación aplicados a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de C, pues no es, o sea, es más un lenguaje de programación, tiene otra categoría, pero en ese están basados muchos otros lenguajes de programación, aunque las bases de las reglas lógicas, las que estamos viendo con lógica proposicional, también se aplican a los lenguajes de programación con propósito imperativo o incluso a los que son orientados a objetos como Java o PHP.
Incluso hay otros lenguajes de programación que son híbridos, o sea, que pueden soportar más de un paradigma, como es el caso de Python y otros. O sea, por ahí veo también JavaScript, que también es muy popular. Hoy en día se utiliza muchísimo para hacer software, o sea, para desarrollar software y desarrollar aplicaciones de software de escritorio, aplicaciones en la nube, aplicaciones web, aplicaciones mobile, híbridas, hay de todo ahorita. Pero lo importante es que estos principios igual se aplican. Por ejemplo, en la forma como nosotros tomamos decisiones cuando estamos programando, ahí se están aplicando mucho la parte de las condiciones, pero también se están aplicando lo que son los conectores lógicos y los valores de verdad, por supuesto. Entonces, si una condición se cumple, entonces haga algo o si no, haga otra cosa. Entonces, eso es una y para allá voy precisamente porque la siguiente aplicación en la que pues quiero explicar un poco es la de análisis y diseño de algoritmos. Entonces, un algoritmo que es un conjunto de instrucciones que son especificadas por una persona, o sea, un humano que en ese caso debe escribirlas y eso después lo va a compilar o ejecutar eh, en un entorno que la computadora pueda entender y al lenguaje máquina, obviamente, porque pues, nosotros estamos aquí hablando ya de un lenguaje más de alto nivel, o sea, un poquito más, más cercano al lenguaje natural que formal, solo que eh, para estos casos, pues tenemos que utilizar una hoja de ruta que son los diagramas de flujo, ¿sí? Que son esos famosos diagramas nos permiten trazar una ruta en la que nosotros vamos especificando esas instrucciones paso a paso y en unas partes de esa ruta, pues nos vamos a encontrar con varios tipos de bloques, ¿no? O sea, o de instrucciones, por ejemplo, condiciones o vamos a tener que hacer ciclos, o sea, esas condiciones vamos a tener que evaluarlas una y otra vez hasta que no se siga cumpliendo la condición, posiblemente. Bueno, hablando de forma iterativa, ¿no? Eh, porque también hay ciclos recurrentes, pero no es el objeto de esto. Y bueno, nosotros podemos también especificar esas instrucciones en pseudocódigo, es decir, no necesariamente en un lenguaje de programación, también podemos hacerlo con un lenguaje mucho más natural, o sea, que no sea tan formal, que sea más cercano a nosotros, a los seres humanos y que podamos entender con naturalidad cómo sería la solución o cómo sería el algoritmo. Eh, en ese orden de ideas también debo decir que los algoritmos son finitos, ¿sí? No, tienen un inicio y tienen un final, no son infinitos. Y esto se debe a la dependencia que ya expliqué de las máquinas de Turing y de Church, que ellos demostraron que ese determinismo, que siempre tiene que haber un final, pues no, para todo en la funcionalidad, cómo funcionan las computadoras, entonces siempre hay recursos limitados. Entonces, eso también da lugar a que hay que optimizar esos recursos, tanto de tiempo como de espacio. ¿En qué? En memoria RAM, disco duro, o sea, los famosos gigabytes, terabytes que pueden tomar. De hecho, hay algoritmos que pues antes tardaban días y meses en ser resueltos, ahora son horas en los que se pueden resolver con técnicas avanzadas
de programación dinámica, divide, vencerás. Bueno, hay un montón de estrategias que se pueden utilizar para optimizar esos algoritmos y que sean mucho más eficientes, que no solamente sean eficaces, porque una cosa es que resuelvan el problema y otra muy distinta es cuánto se demoran o cuánto tardan en resolver. Y bueno, ya después de lo que acabo de explicar de las aplicaciones, bueno, nos vamos a seguir adentrando un poquito más en lo que es la lógica proposicional, ya continuando con lo que habíamos dejado en la clase anterior de la del tema de lógica de proposiciones y vamos a seguir con lo que es formalización o simbolización. Entonces, ¿qué es eso? Pues consiste en la representación del lenguaje natural ordinario mediante lenguaje formal o artificial, ¿sí? Entonces, formalizar significa convertir cada proposición en una variable y cada conector o término de enlace o modificador, como en el caso de la negación, en un operador lógico y todo jerarquizado mediante signos de agrupación. Entonces, el proceso inverso de convertir lenguaje formal a lenguaje natural se conoce como informalización, aunque no es común. Lo más común es que nosotros nos den un enunciado, nos den una proposición y nosotros tengamos que traducir eso a un lenguaje formal, o sea, es decir, formalizarlo, convertirlo a términos de variables y conectores y unir todo eso en una estructura que sea equivalente a lo que nos acaban de dar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Pues ya lo vamos a ver. Las variables son representaciones de esas proposiciones simples con letras minúsculas. Normalmente se asume esa notación, empezar por P, Q, R, etcétera, pero también se pueden asumir otras letras, ¿sí? X, Y, Z, B, C, así como en las matemáticas, es lo mismo. O sea, nosotros estamos haciendo cálculo proposicional y podemos asumir también esas notaciones para representar esas variables. Entonces, tenemos un ejemplo y bueno, y es que la comunidad otaku y el fandom de Dragon Ball celebran el día de Goku cada 9 de mayo. Este ejemplo lo traje a colación porque precisamente hoy estamos de celebración, es el día de Goku. Por si no lo sabían, bueno, sí, sí, estamos en ese. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, sin salirnos del tema, eh, acá tenemos una proposición compuesta. Tenemos, podemos asumir que esta proposición, o sea, la P sería la comunidad otaku celebra el día de Goku cada 9 de mayo, ¿sí? Entonces, esa sería la primera. eh, entonces aquí la voy a señalar con un colorcito. Puede ser este. Oh, chales. No, pues entonces la comunidad otaku, este es una parte, celebran el día de Goku. O sea, la comunidad otaku celebra el día de Goku cada 9 de mayo. ¿Sí? Pero también tenemos otra proposición que es esta aquí. El fandom de Dragon Ball celebra el día de Goku cada 9 de mayo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos P y acá tenemos Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la formalización? Entonces, como ya vimos que acá hay un conector lógico que es I, o sea, I y esta I, entonces viene siendo esta I de acá. Y bueno, pues ya sabemos que P es esta proposición como Q. Ya
sabemos sus valores de verdad, entonces ambas proposiciones simples son verdaderas, por lo tanto, si de una conjunción, pues para que sean verdad, recuerden que todos los valores tienen que ser verdaderos. No puede ser ninguno falso porque donde al menos uno sea falso, toda la conjunción es falsa. Pero este no es el caso. Entonces, al final, esta proposición, eh, bueno, esta formalización viene teniendo un valor de verdad y es verdadero, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. eh, ya después vamos mirando otros ejemplos para que quede más claro esto. Entonces, listo. Y bueno, no sé de si algunos de ustedes estudiaron la clase pasada, pero acá vimos unos ejemplos sobre clases de proposiciones, más de proposiciones compuestas. Y bueno, ¿a qué viene el lugar acá? Resulta que esta es una tabla ya extendida de la anterior porque además de que tenemos estas clases de proposiciones, y tenemos unos términos de enlace o conectores, entonces pues tenemos estas proposiciones compuestas, las cuales las podemos descomponer en proposiciones simples y así podemos formalizarlas de una forma más sencilla o más simple. Entonces, recuerden que las negativas pues tenían todos estos conectores y así con las otras clases. Pero ahora lo nuevo es que cada clase va a tener un operador lógico, o sea, o varios. Entonces, si ven aquí, por ejemplo, las negativas van a tener como operadores la vigulilla o un bloquecito, de esa forma que se parece un poco a los de Tetris. Si ustedes recordarán, sí, es eso. Y bueno. Simplemente es para notar una negación, ¿sí? Por ejemplo, acá, Quito no es la capital de Perú, entonces ahí la proposición sería Quito es la capital de Perú. O sea, P sería eso. O sea, P es Quito. Quito es la capital de Perú. Pero bueno, independientemente si es verdadero o falso, igual si ponemos, si este no, ya es este mismo no de acá. ¿Qué de particular tiene este operador? Resulta que este operador es monádico, o sea, no es el único que no se puede asumir como una relación entre dos o más proposiciones. Simplemente modifica la proposición a la que corresponde y chao. O sea, y le cambia el valor de verdad. Entonces, como esto es falso, Quito es la capital de Perú. O sea, esto es falso. O sea, esto acá es falso. Entonces, no P viene siendo, eh, pues, no falso. Y recuerden que no falso, pues, es verdadero, ¿no? O sea, la negación del valor de verdad de falso es verdadero, así como la negación de verdadero es falso. Entonces, simplemente cambiar el valor de verdad es invertirlo, es lo que está haciendo. Es como un switch, ¿sí? Lo que vimos ahorita acá en la compuerta NOT es lo que está haciendo la negación. ¿Ven? ¿Ven la similitud? Entonces, listo. Eh, disculpen un poquito el desorden. Bueno, en el caso de las conjuntivas, nosotros tenemos estos conectores, pero los podemos formalizar usando estos símbolos, que es como el gorrito, sí, el que usamos a veces para la potencia o la exponenciación en matemáticas, pero también está el ampersand, ¿sí? Que es como el and.
Si se asume así el I. Entonces, para este ejemplo, entonces tenemos que el capibara es un mamífero y también un roedor. Entonces acá tenemos M, el capibara es un mamífero, ¿sí? El capibara, capibara es un mamífero. Y y la otra proposición simple, que el capibara es un roedor, ¿sí? Capibara es un mamífero y también un roedor. Y fíjense bien acá en esta I. Esta I es la misma acá. Entonces, por lo tanto, igual, esta proposición o sea, tanto M como R son verdaderas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí al final tenemos el mismo caso que tuvimos en el ejemplo de la diapositiva anterior, el caso del día de Google, o sea que verdadero y verdadero pues nos da verdadero, ¿sí? Entonces esa es la formalización de esta proposición que tenemos conjuntiva. Y bueno, con respecto a las disyuntivas inclusivas, entonces usamos como símbolos esta V, que parece una minúscula, puede ser una flecha hacia abajo, pero incompleta, y también tenemos la barra o el pi, como conocen en inglés. Sí, que lo digo porque en algunos lenguajes de programación la asumen así y lo mismo pasa con la conjunción, ¿no? También se usa mucho en ese contexto de programación. Por ejemplo, el menú tiene carne asada o mariscos. Entonces aquí tenemos también dos preposiciones simples. Entonces tenemos que el menú, o sea, tiene carne asada, o sea, yo le puse una B a esto porque, pues, carne asada en inglés es beef. Entonces, empieza por B larga. Y mariscos le puse una S porque, eh, porque es comida de mar. Y mar en inglés comida de mar en inglés es seafood. O sea, empieza en C. En ese, digo, perdón, en ese. Entonces, por eso estoy usando variables en inglés. Me disculpen si de pronto algunos no entienden, pero bueno, la idea es que acá tenemos este conector lógico, ¿no? O. Entonces, este O es el mismo aquí y tenemos B o S. En ese contexto, pues no sabemos si es verdad, pero pues digamos que si tuviera un contexto, eh, pues no sé, es más probable que sea verdad porque recuerden que para que una disyunción inclusiva sea verdad, es que mm, pues cualquier valor sea verdadero, o sea, así sea uno, al menos uno tiene que ser verdad, o sea, o el menú tiene carne asada o el menú tiene mariscos. Entonces, si alguno de los dos se cumple, pues es verdad la disyunción. Pero si ninguno de los dos se cumple, pues es falso. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Disyuntivas exclusivas. Entonces, acá, en este caso, recuerden que esta es la negación de la incondicional, ¿no? Acá, en este caso de la disyuntiva exclusiva, de los dos valores tienen que ser distintos para que toda la disyunción sea verdad. Entonces, aquí usamos la letra griega delta como la que usan para denotar incrementos o variaciones en cálculo. O también usamos esta cruz dentro de un círculo. ¿Sí? Esa también es muy conocida. Entonces, en este ejemplo, o caminamos o corremos, entonces tenemos que caminamos o corremos. W o R. O sea, esto de acá es el operador. ¿Sí?
el o. Entonces, o se cumple una o se cumple la otra, pero no las dos a la vez o ninguna, porque si ninguna se cumple también es falso. Entonces, recuerden eso, ¿no? Y bueno, las condicionales directas. Aquí tenemos la notación de flechas, las famosas flechas que son hacia la derecha. A la derecha hay uno. O sea, si uno mira al frente es hacia la derecha. Y así, o sea, pueden haber varias formas de las flechas, pero lo importante es que giren a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes necesitan refuerzo para estudiar, pueden asistir a estas clases de matemáticas. Entonces, aquí tenemos eh, esta proposición, eh, ¿sí? Y tenemos esta coma acá, ¿no? Y luego esta otra proposición. Entonces, ahí E va a ser esta. Si ustedes, o sea, va a ser, ustedes necesitan refuerzo para estudiar. Y esta coma se va a asumir como un entonces, ¿sí? O sea, sí, entonces. Sí va a ser sí, entonces va a ser el operador. Y ese operador se va a formalizar así, con la flechita hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos las dos proposiciones simples. O sea, esto se va a leer como implica C, o si entonces C. Sí, o sea, hay varias formas de leerlo, así traducir el lenguaje formal. Pero lo importante es lo siguiente, que para establecer el valor de verdad de esa condicional, lo importante es fijarse que, o sea, no importa el valor de verdad de C, realmente, aunque a no ser que el valor de verdad de sea verdadero, si el antecedente, que es ¿sí? O sea, es el antecedente. O sea, recuerden lo que vimos en la clase pasada, que la primera proposición, la que va primero en una condicional directa, es el antecedente. Y esta acá, que es C, va a ser el consecuente. ¿Sí? Entonces, si el consecuente fuera falso, o más bien, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pues en ese caso la condicional es falsa. Es el único caso en el que sería falsa, porque en los demás casos es verdad. Pero sí, sí, me hago entender, o sea, si para que la condicional o esa implicación sea falsa, este tendría que ser eh, verdad, o sea, verdad, eh, implica falso, o sea, esto es falso, pero ¿por qué? Porque resulta que hay una equivalencia lógica de la implicación, pues no sé si me estoy adelantando un poquito pero bueno, les voy a explicar. Pero esto sí lo voy a tocar más en la clase siguiente, cuando ya empecemos a ver sobre eh, tablas de verdad y equivalencias lógicas, cuando ya empecemos a hablar más sobre ese tema en detalle, entonces, pero les voy a dar un adelanto. O sea, esto es equivalente a esto, a la negación de eh, o C, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto, o sea, si es verdadero, o sea, lo estoy negando, ¿sí? Y C, pues es falso, este valor no va a cambiar. Si yo niego o sea, no B, o sea, no es verdadero, estoy diciendo que esto es falso. Y falso o falso es falso. ¿Ven? Entonces, si entienden por qué en este caso la condicional es falsa cuando
el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces ahí está la razón, porque existe esa equivalencia lógica y bueno, hay varias formas de demostrarlo, pero ya más adelante lo vamos a ver, clases posteriores. Tenemos también las condicionales indirectas, que es simplemente cambiar el sentido de esa condicional directa. O sea, es la flecha invertida, o sea, la flecha que gira hacia la izquierda, ¿sí? Pero realmente pues se puede asumir como la misma flecha a la derecha, pero ya no sería en ese sentido, mismo sentido, porque el consecuente estaría al principio y el antecedente al final. Entonces, para mostrarles un ejemplo, estamos felices porque aprendemos bien con la Academia Graham Presley. Entonces, este estamos felices, pues sería el consecuente, o sea, sería F y este aprendemos bien con la Academia Graham Presley sería A. O sea, yo le puse F de felices, o sea, a la primera proposición, aunque lo voy a poder poner de H de happy, y A de academia, o academia, a la segunda. Entonces, esta ya, esta va a ser esta va a ser el antecedente, o sea, el antecedente, y esta F va a ser el consecuente. Por eso es que acá están viendo un caso, o sea, de que A implica F, ¿sí? O sea, estas dos son equivalentes. Estas dos son equivalentes. O sea, A eh, eh, se lee así, ¿no? A implica F, realmente eso es. Y, y bueno, eso es importante a la hora de después de evaluar los valores de verdad, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, porque acá el conector es la clave, el término de enlace, porque que como vimos acá, ya ese es un caso en el que el término de enlace se asume como una condicional indirecta, entonces para que lo tengan presente. Y por último, y no menos importante, las bicondicionales. Entonces, las bicondicionales se eh, simbolizan con las dos flechitas hacia los lados al mismo tiempo y esas se usan para mostrar que las dos proposiciones o sea, tienen que tener el mismo valor de verdad para que toda la proposición compuesta global sea verdad también. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Los estudiantes pueden asistir a las clases gratuitas, o sea, eso sería G. eh, yo lo simbolicé así, G, si reciben las notificaciones en el chat de WhatsApp, o sea, este sería N. Y el conector sería sí, solo sí. O sea, este sí, solo sí que va acá. Entonces, como ven, si ambas son verdad, o sea, si estas son verdad, tanto G eh, como N, pues esto va a ser verdad también. Y si fueran falsas, pues también serían verdad. O sea, porque acuérdense que realmente lo importante es que tengan el mismo valor de verdad. O sea, las dos proposiciones que están ahí en la, en, en la bicondicional. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante acá. Y bueno, ya, bueno, aquí o sea, aquí dejé la pizarra en blanco porque pues quería explicarles cómo se puede aplicar lo de la jerarquización, eh, así como por encima, aunque lo vamos a ver más en detalle la próxima clase, o sea, dentro de 8 días, pero es simplemente utilizar los signos de agrupación, los cuales sirven para agrupar las variables y los operadores, así como para darles esa jerarquía. Entonces tenemos los paréntesis, o sea, estos paréntesis, tenemos los corchetes, tenemos las llaves,
y tenemos las barras. Aunque estas barras en un contexto común, pues no se usarían tanto porque se confunden con el operador de disyunción inclusiva. Entonces, este no lo recomiendo usarlo. Mejor usen otra agrupación, tal vez, no sé cuál, pero podrían usar esta. Por ejemplo, hay una, aunque no sé si sea buena idea usar, por ejemplo, esta, esta de acá, de la barra que está encimita. Bueno, no sé, pero bueno, ahí ya eh, es a gusto del consumidor. Pero lo que se recomienda es primero agotar estas opciones, ¿no? Primero el paréntesis, después corchetes, luego ya es, bueno, y así. Entonces, pues un ejemplo podría ser este. eh, y de hecho, después lo vamos a ver en en las próximas clases, que son las leyes de De Morgan y todo eso. O sea, como es lo equivalente a las propiedades distributivas, pero en lógica proposicional. Entonces, ¿cómo así? Entonces tenemos acá P y entonces tenemos acá otras dos proposiciones, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, P y todo esto entre cerrado paréntesis cubo R. Entonces ahí lo que nos quiere decir es que esta y este operador es el dominante, ¿sí? Es el que marca la jerarquía. ¿Y eso qué quiere decir? Que primero se tiene que evaluar de adentro hacia afuera, o sea, los tiene que evaluar primero los operadores que no son dominantes, ¿sí? Como en este caso, esta O se tiene que evaluar primero. Entonces, en ese orden de ideas, P, si P, supongamos que P tiene este valor de verdad, verdadero, verdadero, o sea, voy a pensar un poquito más grande para que no se confundan con el, el otro, con el operador o de la disyunción. Entonces, si Q es, hagamos falso, o sea, Q falso eh, o R falso. Y bueno, ahí ya, entonces sería falso, 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 verdadero y falso. Esto es igual a falso, ¿ven? Pero se va eh, jerarquizando en ese orden y así sucesivamente con los demás. Pero recuerden eso porque son los principios de la jerarquización, o sea, de cómo vamos a agrupar las proposiciones y cómo las vamos a evaluar en ese orden. Pero siempre va a haber un operador dominante. Entonces, ese va a tener como cierta prioridad en el sentido de que se va a evaluar ya al final, no al comienzo. Se va a evaluar primero lo que está dentro del paréntesis, lo que está agrupado y después se va a evaluar lo de afuera. ¿Ven? O sea, en ese orden. Igual, ya en un rato vamos a empezar entonces la parte práctica. Entonces, voy a dejar hasta aquí eh, la parte teórica de hoy. Espérenme un momento, vuelvo acá a la... Listo. Entonces aquí vamos a tomar captura. Espérenme un momentico. Listo, aquí ya quedó. Listo, muchachos. Entonces, ahorita en 5 minuticos nos vemos para la segunda parte de la clase, que es la guía de preguntas.
y vamos a estar resolviendo algunas sobre este tema que vimos. Algunas preguntas son de repaso y otras son ya más prácticas aplicadas a la formalización eh, de proposiciones. Entonces, en 5 minuticos les voy a dejar aquí voy a terminar de grabar y aquí les voy a dejar el link acá fijado en el chat de esta reunión para que le den clic y vayan a la siguiente. Entonces, déjenme aquí yo